lo prometido entonces, ya nos metemos en el desarrollo de este debate que vamos a intentar, este cruce de opiniones aquí, que fue lo que pasó en la legislatura en el día de hoy con esta interpelación de 4 horas al ministro de Gobierno, Pablo Durán. Nos acompañan la diputada del Frente para la Victoria, Alejandra Marcilla. Gracias por venir. Buenas noches. Y el presidente del bloque Chubut Somos Todos, Jerónimo García. Segunda vez que nos visita. Segunda vez. Aquí en el programa. ¿Qué llevan la cuenta ustedes? Sí. Pasamos a la tercera se gana algo ya. A la tercera se lleva una botella de vino. Crema, Bueno, a ver, arranquemos por la oposición, así vamos cruzando. ¿Qué sensación le dejó la respuesta del ministro hoy? ¿Se fue satisfecha? ¿Dejó mucho que desear? No, nosotros lo planteamos en el recinto a través de nuestro presidente de bloque. Nos quedamos con más dudas que certezas respecto de las cuestiones que planteamos, de muchas de las cuestiones que planteamos en el recinto. Nosotros desde el Frente para la Victoria habíamos realizado contactos con la justicia en la cordillera, teníamos una serie de cuestiones que le planteamos al ministro en el recinto y entendemos que sus respuestas no fueron ni contundentes y mucho menos satisfactorias. Fundamentalmente en cuanto a la participación de la policía de la provincia, no en el episodio en el que desaparece Santiago Maldonado, sino en la participación de las fuerzas federales en jurisdicción en territorio provincial. Allí es donde nos parece que el ministro puntualmente no ha sido claro y no ha podido dar respuesta. Ustedes hicieron mucho hincapié, por ejemplo, en la reunión previa que hubo en Bariloche con autoridades nacionales. ¿Creen que ahí se acordó una manera de actuar, por ejemplo, con la provincia? Me parece que es evidente. Nosotros, en cuanto a la reunión, incluso le pedimos al ministro que nos informara formalmente respecto de la convocatoria, el para qué se reunían, de qué manera había sido convocada la provincia. Y bueno, su explicación fue que la convocatoria fue telefónica y además él manifestó en el recinto, está en la versión taquigráfica, que era una reunión para esclarecer y dilucidar lo que estaba pasando en la cordillera. Más o menos esas fueron sus palabras. La verdad es que no es función del ministro de Gobierno de la provincia y mucho menos de las fuerzas de seguridad ese tipo de tareas. Las fuerzas de seguridad están para mantener la seguridad pública en el territorio de la provincia bajo las responsabilidades que le corresponden a cada uno en su jurisdicción. Acá hubo una mezcla de jurisdicciones. Para nosotros, un avance de las fuerzas nacionales en el territorio de la provincia. Bueno, Jerónimo, la mirada del bloque de Chubut para Todos sobre el día de hoy. La verdad que la desaparición de una persona en el marco de un proceso democrático que ya tiene más de 30 años tiene una importancia inusitada. Ya es algo que no se puede tolerar. Acá hay que trabajar fuertemente pidiendo el esclarecimiento de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado. Y ese es el punto importante. Y después que hay que exigir que las instituciones funcionen. Hay una característica que tiene nuestro país, en que nunca se sabe las cosas. Si vos hacés memoria corta, desde la bomba en la Embajada de Israel, desde el atentado de la AMIA, desde la muerte de Nisman, desde la desaparición de Julio López, atraviesa transversalmente casi todos los gobiernos democráticos. ¿Y qué sabemos de eso? Absolutamente nada. Absoluta y completamente nada. Entonces, es hora que las instituciones funcionen. Y el que tiene una labor fundamental en esto es el Poder Judicial, que tiene la obligación de esclarecer este hecho. Pero la obligación de esclarecerlo. Pero después, no tiene, el Estado chubutense no tiene responsabilidad. Y después tomar las decisiones que haya que tomar si hay alguna fuerza de seguridad inmiscuida en este tema. Con respecto a la labor que le ocupa a la policía de la provincia, esto está en el marco de una causa federal donde la Gendarmería, por ley de creación y de funcionamiento de la fuerza de seguridad, es auxiliar de la justicia. Se desarrolla en nuestro territorio. O sea, pero el artículo 123 de la Constitución, donde dice expresamente cómo debe ser el tratamiento con las fuerzas de seguridad nacionales, las exceptúa de cualquier autorización cuando son auxiliares de la justicia y aparte está en la ley de funcionamiento. Querer encontrar otra cosa es desvirtuar la importancia que tiene el hecho de la desaparición de un ciudadano en el marco de la democracia. Esto no se puede asimilar
al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura militar, no estamos en dictadura, hay que exigir que las instituciones funcionen, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Que es decir, acá están los responsables, o creemos que estos son los responsables, necesitamos hechos y no interpretaciones. Porque interpretaciones, cada cual es libre de interpretar como más le guste los hechos. Pero los hechos tienen que ser sagrados. Y acá lo que hay que dilucidar es qué pasó. Jerónimo, y un tema de debate fuerte hoy, que tiene que ver también por cómo se actuó, por cómo se llega también a estas situaciones, la mirada que hay sobre el RAM. Yo veía hoy con la explicación que había de parte del ministro, el RAM es casi un grupo subversivo o terrorista que utiliza la violencia. Desde el Frente para la Victoria lo ven de otra manera. Le quería preguntar primero a Jerónimo para preguntarle a la diputada, ¿qué mirada tiene usted del RAM? Eso es anecdótico y es más. En la historia social de los países del mundo, esto es una vieja discusión. En los 60, la OLP, el tema del proceso de liberación de Argelia, algunos decían que era terrorismo, los franceses, y los argelinos decían que era una lucha de liberación. Entonces, esas son interpretaciones. Si se cree un representante de ancestral, Jones Guala, y justifica la utilización de la violencia, esa será su opinión. O sea, pero eso es opinable. Si es un acto de terrorismo, si es un acto de reivindicación territorial, eso cada cual puede pensar lo que quiera. Acá lo que podemos exigir todos es que se sepa lo que pasó, la aparición con vida, justicia y verdad. Y después memoria. Entonces, no tergiversemos, porque lo que para algunos es terrorismo, para otros puede ser utilización legítima de la violencia. ¿Para ustedes usan la violencia estos grupos? A ver, lo llamativo hoy y lo que se le cuestionó al ministro en el recinto es su calificación hacia este grupo y su mezclar todo, diría. Es decir, hay una concepción en la cordillera, nos pasó con la justicia de la provincia también, respecto a estos grupos que se apropian son los que reivindican atentados o hechos violentos a través de pintadas, como dijo el ministro hoy, porque cuando le pedimos cuál era la identificación que él podía hacer del RAM, habló de que se han hecho cargo de pintadas y demás. La justicia de la provincia nos dijo en el Ministerio Público Fiscal en Esquel que cuando les preguntamos, bueno, ¿quiénes son el RAM? ¿De dónde la justicia toma esta definición, este concepto? La verdad es que la respuesta fue que tienen esa información a través de Facebook, que hay páginas que tienen esta denominación o este grupo, que incluso ha cambiado, hoy lo dijo una de las diputadas de nuestro bloque, la justicia de la provincia, el Ministerio Público Fiscal dice que ya no es más RAM, sino que ahora es UAL, que es una unidad también relacionada con las tierras, pero no hay más información que esa, según nos transmitieron. Pero se habla de incendios intencionales, ¿no? ¿Usted dice que no hay pruebas de eso? No, yo no digo que no hay pruebas, lo que digo es... La de ligar unos con otros. Claro. Estos grupos, o este grupo puntualmente, el ministro hoy habló del RAM, son grupos que nadie puede identificar claramente. Él dijo, Facundo Jones Guala, en el recinto, dijo que él es el RAM, o algo así, fue lo que expresó Durán en el recinto. Nosotros lo que le hemos pedido, incluso a la justicia, ya digo, que nos dijera de qué manera concretamente la justicia identifica a este grupo, antes denominado RAM, ahora denominado UAL, y la verdad es que no nos pudieron dar ningún tipo de respuesta, de la misma manera que hoy se planteó en el recinto, esto que en algunos casos, como es el caso del ministro Durán, que en expresiones mediáticas ha dicho que son grupos que están esponsoreados, digamos, o subvencionados por fuerzas extranjeras, por grupos extranjeros. La verdad es que en ninguno de los casos hemos logrado que nadie nos dé información concreta y veraz sobre esta cuestión. Alejandra, a mí me da la sensación de que la interpelación tenía como objeto confirmar alguna hipótesis
que parte del pedido de interpelación. Si esto es así, ¿cuál es esa hipótesis de los hechos respecto de la actuación del Estado provincial y de los sucesos de la Ruta 40? Nuestro objetivo en el pedido de interpelación, por un lado, y debo decir que lo plantearon recién, creo que nuestro pedido de interpelación al ministro de Gobierno de la provincia realmente logró un primer objetivo, que fue la reacción pública del gobierno provincial a través del ministro de Gobierno en cuanto a la información a la comunidad o a hablar del tema de la desaparición de Santiago Maldonado en nuestra provincia. Hasta ahí no habíamos tenido en ningún caso, a través de ningún funcionario del gobierno de la provincia, nada que se pareciera a una información a la sociedad respecto de este tema. A partir del pedido de interpelación y de la aprobación ya de la fecha de la interpelación, el ministro de Gobierno se expresó sobre el tema. Nuestro objetivo tenía que ver con que se visibilizara la acción del gobierno provincial, puesto que no habíamos visto acción desde ninguna de las áreas de gobierno, fundamentalmente del área de derechos humanos, que hoy quedó creo más que claro en el recinto que la reacción de esa área tan importante en un caso como este fue tardía, lenta y sin ningún tipo de acción que se pueda mostrar a la sociedad chubutense respecto de la actuación del área de derechos humanos de la provincia. Claro que también lo planteamos en la interpelación la necesidad de clarificar la actuación de las fuerzas nacionales en el territorio de la provincia en el marco del artículo 123 de la Constitución Provincial. Tal cual lo decía el diputado, nosotros sabemos que se exceptúa la necesidad de autorización de la legislatura para la actuación de estas fuerzas, siempre y cuando haya una orden de un juez federal o se esté sobre jurisdicción federal, que son las rutas, las vías, los ríos, el mar. Lo que pasa es que en este caso, los hechos del 1 de agosto, las fuerzas federales estaban sobre una ruta nacional, tenían orden del juez para liberarla, y a partir de esa orden, después se desencadenan hechos que generan que la Gendarmería ingrese a territorio provincial. No hubo hoy explicación de por qué, en este caso del 1 de agosto, las fuerzas, tanto federales como provinciales, actúan totalmente distinto a lo que actuaron en enero, en un caso similar, en el cual la Gendarmería tenía orden de liberar las vías de la Trochita y la Policía Provincial fue la que se encargó de ingresar al campo donde está ubicada la comunidad del Pulof. No fueron las fuerzas federales en aquel caso en enero. No sabemos por qué, y hoy tampoco lo supimos a partir de las explicaciones. En este caso, en las actuaciones del 1 de agosto, la Gendarmería ingresa a territorio provincial. Jerónimo, usted que ha vivido los 70 también, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? De una manera muy fuerte, muy activa. Cuando hay gente que está comparando ahora este tipo de maniobras con aquella época, dice que esto es como un primer paso, que pase este tipo de situaciones con impunidad es como ya revivir aquella época. ¿Usted coincide? Para nada, o sea, hoy tenemos un gobierno democrático elegido por la libre voluntad popular. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero nadie puede negar que vivimos en un Estado de Derecho, que hubo elecciones libres y que ganó el presidente por los votos que haya ganado. O sea, es imposible comparar una situación como la otra. Lo otro era un golpe de Estado, existía el estado de sitio, bueno, todo lo que sabemos que pasó. Para mí eso eran absolutamente marcos distintos, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Que a alguien no le guste el gobierno de Macri está en su derecho. ¿Pero no cree que se ha politizado mucho la desaparición de Maldonado? A punto también, hasta uno pareciera a veces visualizar la misma grieta que se habla a nivel nacional político también en este caso. Por eso si uno pide la aparición de Maldonado, parece que está de un lado y si no está del otro lado. No.
La politización del caso Maldonado está bien porque es un hecho político, tiene un contexto político. Sí. O sea, no es una desaparición, lo hablábamos fuera de cámara, en la Argentina hay una desaparición de personas cada 25 horas. Con ver los sachets de leche, Missing Children y las denuncias que hay. O sea, esto tiene un contexto político, entonces hay que analizarlo políticamente. Lo que yo no estoy de acuerdo es la partidización, pero político tiene un contexto político. Hay todo un contexto que lleva a que estaba en un reclamo, por solidaridad, por lo que fuere, pero estaba Sí, en un sí, reclamo. hablando de la partidización, o sea, que se juegue electoralmente con esto. Bueno, pero eso es una tendencia que tenemos los argentinos, todos lo convertimos en Boca River. Por eso es importante que las instituciones como tales juzguen el hecho, que nos den cosas concretas. Primero, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Primero, saber qué pasó. Segundo, establecer las responsabilidades. Si el juez cambia la carátula y pasa de desaparición a desaparición forzada, ¿por qué lo cambió? Y si hay desaparición forzada, hay participación de alguna fuerza de seguridad del Estado. ¿Quién fue? O sea, porque aparte, la gendarmería, suponiendo que tenga algo que ver, es muy grande. No sé si serán 15.000, 20.000 hombres, no sé, 10.000. O sea, y en este operativo, a lo sumo participaron 100 personas. O sea, hay que buscar la verdad, establecer los hechos. Después las interpretaciones, cada cual es libre de interpretar como más le guste. Pero digamos, convertirlo en esto, por ahí lo que se ve en las redes sociales. No, lamentable. Diputado, ¿y usted cómo? Bueno, Y estamos hablando... charlarlo comiendo en la mesa, como el otro día pasaban pedacitos, esa frivolidad cuando se habla de alguien que tiene hermanos, padre, madre, me parece realmente de la más baja estofa. Sí. Cambiemos de tema y vamos a hablar de Sí, ahora, ¿qué tal? ¿Estás trabajando en el teatro? No, eso. Pero no perder de vista lo que dice... Es un ser humano. Creo que coincidimos todos en eso. Con padre, madre, todos somos padres, bueno, varios de nosotros somos... O sea, ¿está? ¿Se entiende lo que digo? Se entiende. Bueno, la idea de justamente abordarlo acá en esta charla, ojalá lo logremos, de la seriedad que tiene el tema. Yo veía que a la diputada no le gustaba cuando hablábamos esto de la utilización electoral, ¿no? Bueno, mañana el gobierno convoca una reunión a los gobernadores. Me parece que la primera reacción fuerte que uno ve después de más de un mes del tema político, ¿no? Sí, tenemos que decir que si bien este caso, por la gravedad que tiene y por lo que está en sí, por lo que es en sí mismo esta desaparición de un ciudadano en nuestro país, en nuestra provincia, nos moviliza a todos desde lo humano, desde la situación en la que esto ha pasado, con el agravante de que al ser calificado como desaparición forzosa hay instituciones del Estado involucradas. Claro que la mediatización y esto de alguna manera me parece de ponerlo dentro de la política partidaria, electoralista, creo que incluso es hasta una acción propia de este gobierno nacional, que lo que ha venido haciendo en muchos de los casos y en este, que es tan grave, es tratar de poner a la población de un lado o del otro. Y la verdad es que no es así. Hoy todos los ciudadanos estamos reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, de saber qué pasó con Santiago Maldonado aquel 1 de agosto. El gobierno nacional no ha mostrado ningún tipo de acción institucional más allá de lo que dicen en los medios, de lo que ha informado en el Senado la ministra de Seguridad. La verdad, hoy hemos visto en los medios recién hace un rato las primeras acciones institucionales, diría yo, del gobierno nacional, convocando a los gobernadores de las provincias involucradas, bajan funcionarios, vienen funcionarios de Nación, después de más de un mes de esta desaparición, a la provincia donde desapareció Santiago Maldonado. La verdad es que creo que es el gobierno nacional el que hace esta utilización, no sé si electoralista del caso. Lo que sí me parece es que es un gobierno nacional que viene mostrando desde el primer día que asumió una clara política de criminalización de la protesta, criminalización de estos movimientos de reclamo de cualquier tipo. Ha pasado en reclamos laborales, en distintas movilizaciones, la utilización de la fuerza y la criminalización de la protesta. Me parece que
que esa es la línea que ha marcado el gobierno nacional y es lo que está haciendo en todos lados y en todos los casos. En este caso, por la gravedad del caso y porque tiene que ver con esto que decía el diputado de que estamos hablando de una persona que tiene familia, que todos nos ponemos en la situación de esa familia. Nos podría haber tocado a cualquiera y nos puede tocar lamentablemente si el gobierno nacional no cambia la mirada y la manera de afrontar las protestas y los reclamos que se dan en los distintos lugares del país. Jerónimo, la diputada habló, digamos, de la actuación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia en cuanto a su lentitud según o inacción. Nosotros sabemos que en Puerto Madryn se le ha pedido la renuncia a Petersen. ¿Cuál es su mirada sobre el accionar de Petersen? Mira, hoy el subsecretario hizo una explicación pensando que para él lo que era más importante es coadyuvar a la aparición con vida, no sumarse con declaraciones grandilocuentes. De última es su forma de interpretar y llevar adelante su cartera. Yo sobre eso no tengo una opinión formada. O sea, es un tema, vuelvo a decirle, un tema difícil, con muchas aristas, donde hay una responsabilidad objetiva del Estado federal, de la justicia, porque acá parece que nos olvidamos también de una interpretación que en su momento hace el Guido Tranto. Allá por noviembre del año pasado, octubre, él en un juicio por extradición no extradita a Jones Walla porque considera válido un reclamo que hace el testigo que dice dónde estaba Jones Walla, que aduce a premios ilegales. En el expediente no ordena ninguna medida procesal, da por válida esa declaración y lo deja libre. Por eso después la Corte le pide nuevamente, no es que 2 veces lo juzgan. O sea, hay una responsabilidad objetiva. Una falta de... Hay una responsabilidad objetiva. Es una crítica, tomarlo Tranto. Yo no voy a hacer un análisis contrafáctico, pero pensemos un momento, si lo hubiera extraditado, si no hubiéramos evitado bastante problema de cabeza, ¿o no? Entonces, esto, el que ordena el accionar de la Fuerza de Seguridad es la Justicia Federal, es la Justicia Federal que actúa. Esta es una república que tiene 24 jurisdicciones, pero es un país, y está integrado. Entonces, a ver, analicemos la realidad cuál es. Cuando interviene prefectura, cuando interviene la Policía Federal, interviene la Policía Aeronáutica o interviene la Gendarmería, el Estado provincial tiene que disponer y controlar qué cosa tiene que controlar. Si es responsabilidad objetiva, eso figura en la legislación nacional, figura en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que tiene que? ¿Y con qué autoridad? Si existe una supremacía de las leyes, una ley nacional es en la pirámide de Kelsen es superior a la ley provincial. O sea, me parece, una Constitución nacional involucra a las constituciones provinciales. Me parece que tenemos que empezar con la educación democrática. O sea, que nosotros tengamos una mirada sesgada desde un sector no cambia la realidad del hecho. O vamos a echarle la culpa a Petersen, que desapareció. Pero la mirada sesgada, ¿quién la tiene? Este chico Santiago Maldonado. La mirada sesgada, ¿quién la tiene? No sé quién la tiene. Que la tenga, que se haga cargo el que tenga una mirada sesgada. El hecho objetivo es que no hay que confundirse ni buscar salidas, convulsiones exonerativas, es que desapareció un ser humano y la responsabilidad la tiene el Estado federal y la Justicia Federal. Ese es el hecho objetivo. Lo demás son convulsiones exonerativas. ¿A quién exonera? Sí. ¿A quién estamos exonerando? Pero siguiendo ese argumento... No, pero bueno, la responsabilidad del Estado federal, eso está... Por claro, eso, pero siguiendo ese argumento de la responsabilidad del Estado federal, usted entenderá entonces que la convocatoria que hace la oposición a un funcionario provincial que entra dentro de... Nadie dijo nada de eso. Cuando fue, se votó, obtuvieron los votos necesarios. Tenía algo que contestar, digo, hoy... Mire, en otras oportunidades, otros no fueron. El nuestro fue, se sentó y contestó. Si satisfizo o no satisfizo, será problema de quien interpreta. Pero no presentó certificados médicos. ¿Usted me entiende, no? Caballero. Está ligando una compañera de bloque acá de... No, yo no estoy... Eso está insinuando usted que está buscando controversia secundaria. Claro, ¿viste? Por supuesto. Vos me decís, ¿qué dijimos nosotros en ese momento? En el recinto, si los funcionarios nuestros, cada vez que lo convocan, vienen a la sesión. Acá no seamos ingenuos. Llevarlo al recinto tiene una connotación política distinta de que asista a una comisión. Una interpelación
tiene connotaciones absolutamente distintas. Otra exposición, está claro. Otro nivel de posición. Pero bueno, es el juego libre de la democracia. Si vos tenés los votos, que es un tercio de los presentes, el funcionario fue, asistió, contestó las preguntas que le fueron sometidas, duró, como ustedes dijeron, como 3, 4 horas. Bueno, si satisfizo o no satisfizo, es un problema de interpretación de cada uno. Pero lo que marca el procedimiento se cumplió. Última, se nos está yendo el tiempo. La envergadura del caso ameritaba que esta exposición de los funcionarios provinciales fuera pública. Cuando los funcionarios asisten a comisión, están solo con los diputados y nada más. Nos pareció que era fundamental que la comunidad chubutense escuchara de parte de los funcionarios la actuación de cada una de las áreas involucradas, en este caso tan grave para todos. Y la verdad es que creo que además de las dudas y la falta de respuesta de algunas cuestiones puntuales de parte del ministro, me queda una duda más. La verdad es que creo que la provincia, si va a mantener funcionarios como el de la Subsecretaría de Derechos Humanos, creo que estamos invirtiendo fondos en un área que evidentemente ante tamaña gravedad no actuó, no reaccionó. Hoy en la legislatura pudimos escuchar que la reacción viene a partir del requerimiento del par de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Recién ahí, parece, se dio por enterada la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chubut, que es donde se produce la desaparición de este ciudadano. Me parece que no es menor. Esta subsecretaría existe en la provincia, tiene funciones establecidas y tiene fundamentalmente la función de defensa de los ciudadanos frente al avasallamiento de cualquiera de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en las leyes. Por lo tanto, entiendo que este funcionario, además de haber dado las explicaciones que hoy no dio en la legislatura, debe dar más explicaciones a quien lo designó y a los chubutenses fundamentalmente, que somos quienes lo tenemos al frente de un área tan importante en la vida de todos. Bueno, gracias a los dos por haber venido. Gracias. Interesante. Se quiere ver el partido. Quiere ver el partido, sí, la carita. Bueno, así pasaron Jerónimo García, presidente del bloque de Chubut Somos Todos, y Alejandra Marsilla del bloque del Frente para la Victoria. Cerrando este bloque donde agotamos lo que fue la interpelación y venimos ya con Pablo Dasneve, que está aquí en los estudios. Ya en instantes. I've got a clear mind and a guilty conscience. I don't hesitate. There's a little skeleton inside my closet. I got